Hoy en su mensaje la presidenta Yanine Áñez ha señalado de que se estaría destapando varios hechos de corrupción del exgobierno del expresidente Evo Morales Saima. También ha señalado de que van a poner mano dura para los responsables. ¿Cómo va a actuar en ese sentido el Ministerio de Justicia? Hoy estamos con el ministro de esta cartera de Estado, el doctor Álvaro Coimbra, a quien le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está, Vania? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, a ver, nosotros desde que entramos al gobierno hemos empezado en los diferentes ministerios a destapar casos de corrupción. Hoy estamos cerca ya de los 30 casos denunciados ante el Ministerio Público, donde el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ya está apersonado en estos procesos. Seguramente no van a ser los únicos 30 procesos. Tenemos ya, hoy tuvimos gabinete y casi todos los ministerios nos han dicho que ya están denunciando nuevos casos de corrupción. Entonces seguramente vamos a llegar a los 50, 60 casos. En los casos de corrupción nosotros vamos a actuar como lo ha instruido la presidenta y además como establece la norma. Nosotros vamos a llegar a establecer quiénes son los autores intelectuales y materiales de los hechos de corrupción dentro del gobierno, pero además también vamos a iniciar la investigación de los casos que el gobierno nunca dio vía para que se investiguen. Por ejemplo, ¿cuáles? Papelbol, por ejemplo, el ingenio azucarero de San Buenaventura, por ejemplo, la planta de urea, el tren de Bulo Bulo, el tren de Cochabamba. O sea, hay muchos proyectos que tienen sobreprecio, hay muchos proyectos que se han adjudicado de manera irregular, hay muchos proyectos y procesos de licitaciones que no cumplen la normativa vigente y que nosotros vamos a realizar las investigaciones, las auditorías, lo que corresponda para establecer si han sido realizados o no conforme a ley. Los casos de corrupción no van a ser solo anécdotas como fueron los últimos 14 años, sino que debemos darles respuestas claras a la población sobre el daño económico que se le ha hecho a nuestro país. Es decir, que podrían iniciarse otros procesos por estos hechos de corrupción ya en contra de estas exautoridades, no solamente sedición, terrorismo. Hablo concretamente del expresidente Evo Morales. Por supuesto, a ver, el expresidente Evo Morales era la MAE del anterior gobierno. Como MAE, como autoridad máxima ejecutiva, tiene una responsabilidad respecto a grandes contrataciones, contrataciones además directas que se han hecho, porque el MAS lo que hizo fue crear una ingeniería jurídica para tratar de contratar de manera directa grandes proyectos. Estamos hablando de millones de dólares, satélite, avión, autos, o sea, donde se iba a la mayor inversión en temas de los proyectos con los chinos. Todas esas contrataciones se hicieron de manera directa, no se cumplió el decreto supremo 181 para la adquisición y la contratación de bienes del Estado. Si hay indicios de corrupción, obviamente que ahí el presidente Morales va a tener parte de responsabilidad, porque él es el que firma el decreto supremo que establece este tipo de contrataciones que han dado o han ocasionado un daño económico al Estado por muchos millones de dólares, ¿no? Y ese es el tema que quiero tocar, el tema económico. También hay una MAE que ha autorizado estos recursos, o había, ¿no? Sí. ¿Se va a ampliar la investigación también? Sí, por supuesto. Al firmar el decreto ya están involucrados todos los ministros que firmaron en ese momento un decreto. Pero además también están los que autorizan los desembolsos, ¿no? Los que han viabilizado estos pagos. Sobre todo hay un tema con las empresas chinas, ¿no? A ver, ¿cuál era el mecanismo? China nos presta plata, pero China nos condiciona a que contratemos a sus empresas. China hace los proyectos de mala calidad. China trata mal al obrero boliviano, va en contra de nuestra normativa de seguridad social. O sea, esto va a desencadenar en mucho más allá de la corrupción, pero obviamente lo más importante es el tema de la corrupción. Eso nos ha brindado datos hoy de que, por ejemplo, hemos tenido 5 años de déficit fiscal,
6 años de déficit comercial. Eso quiere decir que la economía no estaba blindada como nos dijeron que estaba. Eso nos lleva también a tener que investigar y a revisar cada una de las empresas estatales. Nosotros tenemos como objetivo potenciar estas empresas estatales, pero desde una visión de la eficiencia y la eficacia, ¿no? ¿De qué nos sirve tener más de 20 empresas estatales si solamente 2 son las que están cumpliendo y las otras 18 son deficitarias? ¿No? Señor ministro, al referirnos a compras directas, adquisición directa, no hace muchas semanas se ha hecho también a través del gobierno de Yanine Áñez, por decreto, la adquisición directa de material bélico. ¿No es lo mismo? No, porque la norma ya te establecía y el 181 también te establece. Lo que ha hecho el gobierno de Evo Morales es darle la exclusividad, por ejemplo, para el tema de compras del satélite a los chinos. No podías comprar en otro lado, mientras había más calidad, mejor precio. ¿Qué es lo que te establece las compras directas del 181? Sí, en temas de emergencia, en temas de las Fuerzas Armadas, en temas de la policía, vos podés hacer compras directas, pero en base a algunos estándares, por ejemplo, calidad, por ejemplo, precio, por ejemplo, quién te lo va a entregar antes, por ejemplo, si vos lo vas a ir a recoger o te lo van a entregar en Bolivia, ¿no? En el tema de lo que se ha hecho para la policía y las Fuerzas Armadas, que se hizo también en parte del conflicto, se ha seguido a través del 181. No se ha creado un decreto supremo especial para esta compra, dándole la exclusividad a una empresa, como lo hacía Evo Morales. El decreto supremo 181, que establece cuál es la forma de compras que hay para el Estado boliviano, que lo usan las gobernaciones, lo usan las alcaldías, te establece compras directas. En determinados casos, por ejemplo, un desastre natural. Cuando hay un desastre natural vos podés hacer compras directas porque obviamente la proceso de licitación. Ahí vos podés comprar carretillas, tractores, lo que necesites para atender a esa gente. En este caso se ha hecho esa compra, pero viendo estos estándares. No se le ha dado la exclusividad a una empresa, sino que se ha visto en los términos de referencia cuáles son las características para que tener un mejor material, o por decirte, si un lapicero vos lo comprás en La Paz en 5 bolivianos y en el exterior lo comprás en 3 bolivianos y tienen la misma calidad, vos ves cuál es la mejor forma. Si traerlo de allá te va a costar los 5 bolivianos que igual cuesta en La Paz, entonces lo compras en La Paz, ¿no? Pero eso está en base a estudios técnicos que se hacen. Lo podés comprar directamente si lo establece la 181. Diferente es crear un decreto supremo, como hacía el gobierno, para beneficiar a cierta empresa. A esta la contratamos. Cuando hay empresas bolivianas que te podían ofrecer el mismo servicio, la misma calidad y tal vez a menor precio, y además respetando la norma de seguridad social boliviana. A propósito de la policía y las Fuerzas Armadas, señor ministro, también hemos escuchado en varias oportunidades autoridades del gobierno señalar de que se tienen que investigar todos los casos de incitación, de terrorismo, de sedición. ¿Qué pasa en el caso de Fernando Camacho, el ex cívico cruceño? Él, a través de medios públicos, cuando estaba en una reunión, habla de su actuación con las Fuerzas Armadas y la policía. ¿No tendría él también que ser investigado? Bueno, si hay una denuncia seguramente va a ser investigado, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que estamos estableciendo? Hay un orden constituido, un orden jurídico constituido en este país, y hay personas, más allá de los colores políticos, que han salido a decir que quieren milicias armadas, ¿no? Hay personas desde otros sectores que dicen que van a salir a tomar instituciones, ¿no? Lo que ha hecho el señor Luis Fernando Camacho tendrá que ser evaluado por el Ministerio Público. Él, entiendo que por las redes sociales ha contado cuál ha sido el proceso, ¿no?, que ha seguido para que la policía y las Fuerzas Armadas asuman un rol desde la Constitución Política del Estado, porque la Constitución Política del Estado establece que la policía y las Fuerzas Armadas se deben someter a la Constitución Política del Estado, no a un gobierno, no a un partido político, porque también ya, si querés, ahí entramos a discusiones de objeción de conciencia. Cuando un gobierno como el que había del señor Evo Morales establece que las Fuerzas Armadas están sometidas
a una directriz ideológica, como era el patria o muerte que se estableció dentro de las Fuerzas Armadas, el sometimiento que le hicieron para que más o menos las Fuerzas Armadas sean parte de un partido político, las Fuerzas Armadas tienen que tomar una decisión. Y eso se llama objeción de conciencia en la doctrina constitucional. Ellos tienen que establecer, ¿yo soy parte de un partido político o soy parte del Estado en base a la constitución política del Estado? Y no vamos a negar, porque eso sería ir en contra de la ética y de la moral, de que las policías y las Fuerzas Armadas tuvieron un rol protagónico en los últimos 21 días, luego del 20 de octubre y la renuncia de Evo Morales. ¿Por qué? Porque ellos vieron que había un gobierno que se quería aferrar al poder, un gobierno que estaba dispuesto a matar, como ya lo había hecho antes en el Hotel Las Américas y en el recuento de 103 muertos que tenía este gobierno. Y la policía y las Fuerzas Armadas tuvieron que tomar una decisión. Y desde mi punto de vista, y la historia lo dirá más adelante, los analistas lo dirán, que las policías y las Fuerzas Armadas se sometieron a la constitución política del Estado. Porque fíjate vos, y algún día si querés lo podemos charlar con más calma, cuando charlemos solamente, tal vez cuando pase este gobierno y contemos algo de las cosas que pasan detrás de bambalinas. Había mucha gente que querían que las Fuerzas Armadas asuman el poder en este país, que no sea un gobierno constitucional, sino que haya una junta tuitiva más o menos como la que hubo en Venezuela cuando asume Cardona, ¿no? Pero las Fuerzas Armadas tienen la madurez política, si querés, o la madurez institucional de decir no corresponde. La policía dice no corresponde, y los comités cívicos también dicen no corresponde. Eso quiere decir que si hubo otras personas que trataron de influir por supuesto, a las Fuerzas Armadas, ¿quiénes? Por supuesto. ¿Podemos decirlo? Había movimientos ciudadanos, habían hasta algunos políticos que lo plantearon como una teoría de lo que había pasado en Venezuela, porque el ejemplo era Venezuela. Cuando asume el presidente Cardona se hace esto, una junta tuitiva militar donde participaban algunos civiles, pero sobre todo las Fuerzas Armadas. Nosotros siempre planteamos desde la institucionalidad democrática que debería haber una sucesión constitucional, caiga en quien recaiga, ¿no? Porque eso establece la constitución política del Estado. Eso ocurrió, las Fuerzas Armadas tuvieron la capacidad institucional de decir no, la policía dijo no, y también los comités cívicos dijeron no. Entonces, gracias a que todos tienen esta responsabilidad y esta madurez, es que la presidencia llega constitucionalmente a la que hoy es presidente Yanine Áñez. Insisto con el tema Camacho, porque hizo declaraciones fuertes en su momento. Él dijo que también quería conformar grupos de ciudadanos, ¿no? No dijo exactamente milicias armadas, pero sí habló de grupos de ciudadanos conjuntamente a las Fuerzas Armadas y la policía. Movimientos cívicos, ¿no es lo mismo? Bueno, la verdad que yo esas declaraciones exactamente no las he escuchado, no puedo emitir opinión respecto a eso. Lo que sí hubo en Bolivia fue un movimiento de ciudadanos que salió a las calles porque vieron violados sus derechos al voto, vieron que el fraude se estaba llevando la soberanía del pueblo, además que ya existía una ruta crítica trazada por el anterior gobierno de desestabilización institucional, de un desgaste en valores democráticos y principios democráticos que hicieron que la población salga. Cuando a nosotros a veces en el gobierno nos cuestionan por algún movimiento ciudadano, como por ejemplo la Resistencia, acá, las vigilias o en otras ciudades, nosotros le decimos, a ver, nosotros somos un gobierno constitucional que tiene muchos sectores dentro del gobierno, porque la presidenta ha sido, si querés vos, muy sabia en establecer un gobierno muy técnico, ya ha recogido técnicos de todas partes, y eso ha hecho, por ejemplo, que nosotros no tengamos una organicidad hacia afuera. Nosotros como gobierno no manejamos resistencias, no manejamos ciudadanos, no tenemos una estructura política hacia afuera. Y a veces desde el MAS se nos critica porque ustedes los están movilizando. Nosotros no movilizamos a nadie, ¿no? Nosotros somos un gobierno que tiene 3 objetivos centrales: llevar a las elecciones, pacificar el país
o si querés primero pacificar el país, llevar elecciones y hacer una gestión que le dé la posibilidad al próximo gobierno de entrar y seguir con proyectos, con programas como el tema del 10% a la salud, como el tema de la baja de la energía, como el tema de la reestructuración de la justicia y los proyectos que se puedan seguir implementando por el bien de la ciudadanía. Entonces, movimiento ciudadano sí hubo. Por eso es que hoy hay un gobierno constitucional. La gente salió a manifestarse pacíficamente. Seguramente algún día van a comparar esto con revoluciones que han habido con Portugal, por ejemplo, donde han sido totalmente pacíficas, donde el que generó violencia para intentar quedarse en el poder fue el anterior gobierno, el que movilizó cubanos, venezolanos, gente de la FARC, movimientos terroristas vinculados al narcotráfico, fue el anterior gobierno. Entonces, yo no lo he escuchado y no he escuchado esa declaración, no puedo opinar sobre algo que no he escuchado, pero sí hubo movimiento ciudadano organizado y nos tienen que alegrar que la ciudadanía ha tenido la capacidad de organizarse más allá de los partidos políticos, porque eso nos ha dado una lección. Tal vez los políticos hemos subestimado a la ciudadanía, pero si vos paseabas en bicicleta o a pie por Santa Cruz, por el Beni, por La Paz, te dabas cuenta cómo el ciudadano, tal vez ese vecino que nunca se vio en muchos años viviendo en el mismo edificio, en el mismo condominio, tuvo la capacidad de organizarse en ollas comunes, tuvo la capacidad de organizarse en turnos, tuvo la capacidad de organizarse para defenderse de la violencia. Ministro, ahora hablemos de la reestructuración de la justicia, que usted hace un momento señalaba. ¿Cómo va a ser? ¿En qué consiste, por favor? A ver, el tiempo es muy corto, pero nosotros creemos que esto sobre todo tiene que ver con un tema de decisión que nunca ha habido en este país. Todos los anteriores gobiernos, sin excepción, han utilizado la justicia de una u otra manera. El que más groseramente lo hizo fue el último gobierno que se fue, el de Evo Morales. ¿Nunca fue independiente entonces la justicia? Yo creo que nunca fue plenamente independiente. Tuvo muchos márgenes de dependencia y lo dicen las organizaciones internacionales. Si uno revisa los informes desde la época democrática que tuvimos, se nos veía como un país con justicia permanente, pero no independiente. O sea, tenemos una permanencia, pero no teníamos independencia, eso lo dicen las organizaciones internacionales. Pero nunca fue tan grosero como en los últimos 14 años, ¿no? Si uno revisa también lo que es transparencia institucional, va a ver que los márgenes donde siempre lo puso a la justicia no eran los mejores. Pero hoy cayó al puesto 113 de 116. O sea, estamos a 3 puntos de ser los peores en justicia en el mundo. Eso quiere decir que algo ocurrió. Y lo que ocurrió fue que el MAS preparó un escenario, desmontó la poca institucionalidad que había. A través de la Constitución Política del Estado del 2009 sacó la Ley 025, que es la ley del órgano judicial. Se inventó los jueces transitorios, ¿no? Que ahí hay una pelea si son o no son transitorios, pero ellos lo usaron así. Sacaba y ponía jueces a su placer, sacaba y ponía vocales a su placer. Si estos jueces y vocales eran funcionales, sobre todo en procesos políticos, se quedaban. Si estos jueces no se animaban a hacer las barbaridades que les ordenaban, lo sacaban. Y algunos jueces se animaron a hacerlo y eran protegidos por el gobierno. Hay jueces que tienen 60, 70 denuncias y siguen siendo jueces. Y obviamente que por otro lado estos jueces protegidos también hacían casos de corrupción en contra de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Porque son los jueces que piden plata al ciudadano, son los jueces que extorsionan al ciudadano y que al final de cuentas hacen dos trabajos. Uno es enriquecerse ellos y el otro es ser parte de una estructura criminal que tenía el gobierno. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Primero hemos reformado, ya hemos modificado el reglamento de convocatoria para jueces y vocales. Estamos estableciendo que en la primera etapa debe haber una evaluación psicológica para los jueces, para elegirlos o no elegirlos como potenciales candidatos.
¿Qué quiere decir eso? Antes de dar cualquier examen, antes de ver su currículum, vamos a ver si tienen un perfil psicológico adecuado para ser jueces. Si no tienen, se lo aparta. Si tienen, pueden acceder al proceso. Su currículum va a tener un valor, su examen va a tener un valor, pero ya no va a ser un examen escrito, también lo hemos cambiado, va a ser un examen oral. El comité de evaluación le va a entregar un expediente de un caso. ¿Usted quiere ser juez civil? Perfecto, aquí tiene un proceso civil. Resuelva. Y vamos a evaluar la capacidad de interpretación de norma, de aplicación de norma, de aplicación consuetudinaria, que es muy importante, de la interpretación del caso, porque todos los casos son diferentes. Vamos a ver esa capacidad que tenga el profesional. Pero además también se está estableciendo que el ámbito de la gente que selecciona y evalúa se va a ampliar. Antes solamente era el Tribunal Supremo de Justicia, era el Consejo de la Magistratura, ¿no? Hoy lo estamos, y la universidad pública, hoy lo estamos ampliando a la universidad privada, a los colegios de abogados y a las organizaciones civiles de nuestro país. Esto le va a dar legitimidad y le va a dar transparencia, porque ya no se va a hacer en un cuarto cerrado entre pocos. Vamos a ampliarlo. Y como última etapa va a estar la entrevista. Antes la entrevista era con nota, hoy la entrevista no va a tener nota. La entrevista lo que va a hacer es darle la posibilidad al ciudadano a que esté informado quién va a ser su juez. ¿Qué queremos en esa entrevista? Conocer al ser humano. Ese juez es casado, es divorciado, vive en concubinato. Ese juez piensa del aborto, que es bueno o es malo, cuáles son los parámetros del aborto, de la homosexualidad, de la genética, porque hoy debemos ampliar el rango de saber qué es lo que piensa un juez. Un juez debe ser un académico que aplica la justicia de manera equilibrada, pero que también tiene opiniones respecto a lo que ocurre en la sociedad. Que es un humano, ¿no? Es un ser humano. ¿Esto va a ser entonces una prueba psicológica? En realidad la prueba psicológica va a estar al comienzo y a lo último va a estar que queremos saber nosotros qué piensa el juez. Muy bien. Esto nosotros no nos estamos inventando, son estándares internacionales que están en todo el mundo, pero que no se lo aplicaban en Bolivia, ¿no? Muy bien, ministro, le agradezco mucho por su visita, hablarnos de todos estos temas. De verdad que lo que ha mencionado hoy la Presidenta es justamente eso, ¿no? Hacer cambios que son necesarios, se le ha dicho, para que el país vaya a buen puerto. Le agradezco mucho. Gracias, Vania, a usted. Estamos a disposición para cuando nos necesiten.